11 de la mañana con 38 minutos en todo el país. Volvemos con nuestro móvil. Adelante, Laura. 10 puntos. Gracias, Marce. Bueno, nos vinimos hasta la azotea de Aedo, un lugar realmente privilegiado también. Buscamos la sombrita para tener un ambiente mucho más fresco, porque la verdad que está haciendo mucho calor. A mi lado, Marta Varela Gallinal, porque esta tardecita, se va a estar presentando uno de sus libros, El verdugo de la infancia, y para contarnos un poquito más y conocer un poquito más sobre este ejemplar, es que ella nos acompaña. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias a ustedes, muy amables por invitarme. Bueno, esta tarde vamos a presentar El verdugo de la infancia, que es fruto de una investigación de muchos años sobre el problema que, desde mi óptica, es el más grave del Uruguay, que es el problema de la educación de los niños. Entonces, con ese motivo, nosotros hicimos una investigación de corte científico y, bueno, llegamos a varias conclusiones que se presentan en los libros. En el primero que presenté en 2020, que también lo presenté en la azotea de Aedo, es SOS Educación. Luego presenté en 2021 La educación al desnudo y ahora es El verdugo de la infancia. El verdugo de la infancia no solo es una investigación a nivel de lo que pasa en Uruguay, sino a lo que pasa internacionalmente. O sea que yo creo que les va a interesar mucho a todos los padres, a todos los abuelos, a docentes y la gente que le interesa el tema también. Pienso que puede sacar conclusiones importantes. ¿Por qué el verdugo? Porque ahí ya Claro. me da curiosidad del libro de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la educación? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros en Uruguay siempre tuvimos el orgullo de tener una educación gratuita para todos, una educación pública laica, que apoyaba los principios de la sociedad democrática. Desde hace un tiempo, varios años, la laicidad ha desaparecido de la educación. ¿Por qué? Porque hay un adoctrinamiento de los niños que muchos padres desconocen lo que está pasando. Yo creo que esto es importante para que vean y tomen un poco cartas en el asunto, porque es importante que los padres, que los abuelos y que todos los que tienen que ver con los niños, que los niños son el presente y el futuro del Uruguay. Y la educación es algo esencial, tiene que ser excelente para todos sin exclusiones. ¿Adoctrinamiento por parte docente? Adoctrinamiento que está en la instancia del programa de educación inicial y primaria, de la educación, de las guías de educación sexual para docentes que tienen que traspasarle a los niños. O sea, ahora, a partir de marzo, está prometido un nuevo programa educativo que se llama Programa de Educación Básica Integrado. Pero también en ese programa hemos detectado que está este problema. Claro, Entonces, ahora van a haber cambios con la transformación que se empieza a implementar ahora. claro. Seguramente habrán cambios. ¿Va a ir de la mano a lo que se vino analizando o habrán muchas modificaciones? Bueno, hay una modificación fundamental que es que se pone a la ciencia y al pensamiento crítico y lógico en su sitial correspondiente. La ciencia, el estudio científico y el pensamiento lógico y crítico son fundamentales para el aprendizaje y para después desarrollarse en la vida. En el programa anterior, en el programa de educación inicial y primaria 2008, se pisoteaba y se vapuleaba a la ciencia y al pensamiento lógico y crítico. Y eso, lógicamente, redunda en una educación deficiente total, porque la filosofía de la educación es indispensable para que esa educación tenga el valor que debe tener para educar de una forma excelente a todos. Entonces eso tiene de diferente este nuevo programa. Realmente la ciencia y el pensamiento lógico y crítico tienen un sitial preponderante que es muy importante. Pero después hay una siembra de todo lo demás, y que lo vamos a charlar hoy también,
para que los padres sepan, digamos, lo que le parece mejor para sus hijos. Claro. Esto puede tener, porque yo me pongo de los dos lados, Sí, ¿no? claro. De repente aquel que está a favor y el que no está tanto, y al escuchar la palabra doctrina quizás puedan decir, bueno, pero esto puede tener también una ideología política detrás y la mirada suya desde su forma de pensar. ¿Está encarado así el libro o está No, en línea general? Digamos? La laicidad supone que en la educación no se va a enseñar ninguna doctrina de ningún partido político, o sea, se deja el libre pensamiento. O sea, yo puedo enseñar que existió el comunismo en la Unión Soviética, en fin, etcétera, etcétera, pero no adoctrinar con el comunismo en la escuela Claro, pública. como político partidario, digamos. Claro, no, por eso la laicidad es el libre pensamiento de los chicos y por tanto la educación acorde a eso. ¿Ah? Y hoy por hoy la educación no está acorde a eso. Se les da una forma de pensar determinada y eso no es laicidad y es fundamental que se recupere la laicidad en la escuela pública. Hoy, 19:30 horas, aquí donde estamos nosotros, Azotea de Aedo, nos vamos a encontrar con la presentación del libro y a su vez también con una charla, ¿no? Se va a poder Hacer dialogar. Preguntas, dialogar, como no, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta y bueno, del diálogo y del intercambio de ideas sale la luz. ¿Vas a estar acompañada? Sí, viene la escritora Mercedes Vigil, que bueno, es conocida por todos, ha tenido varios bestsellers en sus libros, ella es una escritora realmente de fuste y una persona que se mueve mucho por la sociedad democrática, así que creo que va a estar muy interesante hoy. La invitación entonces Pero. queda hecha, ¿no? Por supuesto que sí, la invitación queda hecha, reiteramos 19:30 horas. Exactamente, en la azotea de Aedo. Con entrada libre. Por supuesto, sí. Y después vamos a hacer un pequeño brindis. Y se van a rifar algunos de mis libros primeros también. No. Marta, muchísimas gracias por habernos recibido y poder charlar este ratito. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Marce, nosotros, si te parece, volvemos contigo, pero nos reencontramos en un ratito. Muy bien, impecable. Muchas gracias, Laura. Gracias a nuestra entrevistada también. Volvemos con nuestro móvil más adelante. Ahora vamos a presentarles a nuestro próximo invitado. Se trata de Renato Perti, licenciado en Sociología de la Universidad de la República, magíster en Investigación Educativa. Un gusto recibirlo, Perti. La verdad que mi deseo era que nos acompañara personalmente. Quedamos para la próxima, ya Sí, quedé señor. con Laura para la próxima hacerlo presencialmente. Marcelo, yo quiero ante todo agradecerte porque nos encontramos accidentalmente en el verano en una estación de combustible para los autos y inmediatamente yo le dije a mi señora, esta es una persona que realmente le preocupa los temas, un periodista que realmente le preocupa los temas educativos, porque inmediatamente empezamos, me dijiste, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? ¿Cómo es? Entonces, alguien que inmediatamente empatiza y sintoniza con los temas centrales que hace un país, es que necesitamos eso, porque, Marcelo, necesitamos mucho de ustedes para que el Uruguay eleve su mirada, y ustedes son claves en hacerlo. Así, cuando yo conversé contigo, dije, acá sí, acá hay esperanza y optimismo. Y no te lo digo por elogiarte, por el elogio de sí mismo, sino porque hay cosas que son importantes decirlas y marcarlas como referencias. Así que estoy muy a gusto acá contigo. Yo le agradezco mucho sus palabras, Operti, pero bueno, esencialmente es un tema que me gusta, me apasiona y además estoy convencido de que es la única forma en la que podemos lograr una sociedad mejor, que podemos lograr un mundo mejor, sin caer en pensamientos tipo Mafalda, de pensar en esa utopía de un mundo en paz, pero me parece que la educación es la base de cualquier sociedad como para poder salir adelante y me preocupa mucho que la educación de mi país
tenga el deterioro que tiene y que no podamos asomar la cabeza. Así que siempre encontrarán aquí, en esta trinchera, a soldados dispuestos a dar batalla en el tema educativo. Gladiadores, diría, gladiadores. Muchísimas gracias, muy gentil de su parte. Bueno, lamentablemente, con hablando de todo un poco, ¿no? Se disolvió EDUI 21, esta iniciativa ciudadana integrada por personas de diferentes partidos políticos de distintos niveles académicos, que fue creada en el año 2017 como la organización civil de mayor referencia en la educación. EDUI 21 formuló propuestas concretas, hizo aportes relevantes para reaccionar ante la crisis institucional del sistema educativo uruguayo, hubo debates propositivos y hasta escribieron o presentaron libro abierto. Se trata de un documento de 112 páginas con las propuestas de EDUI 21 para mejorar la educación pública del país y generar acuerdos. Sin embargo, EDUI 21 no tuvo apoyo ni oportunidad de aportar ideas al gobierno. Esta es una de las primeras preguntas que le quiero hacer. ¿Cómo se explica que suceda esto en un país en el que estamos permanentemente debatiendo la mejora en la educación? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones ahí, lo que bien señalás, y algunos matices, naturalmente, en los propios debates que se van dando. Primer término, EDUI 21, como organización de la sociedad civil, nació, como bien tú decías, Marcelo, con un espíritu de contribuir a transformar la educación en Uruguay. Por lo que tú señalás, es decir, no hay futuro sostenible sin una educación mejorada. En el mundo el tema central es la educación, como tú bien marcás. Hubo el año pasado una cumbre mundial transformando la educación convocada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, cuyo único tema fue transformar la educación. Pues ponernos de acuerdo sobre que hoy por hoy nuestros sistemas educativos no están aptos para formar a las nuevas generaciones para futuros mejores y sostenibles. En momentos en que estamos discutiendo la sostenibilidad planetaria, en momentos que estamos poniendo en el debate si nuestras maneras de producir, consumir, distribuir bienes y servicios en la sociedad, nuestra manera de vincularnos con la naturaleza, nuestra manera de empatizar o no con los demás, nos está dando las herramientas para poder pensar y ser optimistas respecto a un futuro mejor. Indudablemente la educación es la herramienta, y perdón esta introducción, Marcelo, me parece para ubicar el 21, es la herramienta que tiene 5 funciones fundamentales. La educación es política ciudadana, es formación ciudadana, es política cultural, porque la educación tiene que ver con la formación en valores, más allá de nuestros credos, afiliaciones y tradiciones que nos convergen y nos unen como sociedad, una sociedad de cercanías. Es una política social porque tiene que ver con reducir la desigualdad, la pobreza y sobre todo las cosas de darle a cada alumno, cada niña, cada niño del país una oportunidad real de educarse y de aprender con independencia de dónde proviene. La educación es un igualador de oportunidades por excelencia. La educación también es política comunitaria porque tiene que ver con el anclaje comunitario. Lo vemos hoy en Maldonado, en la comunidad fernandina, de la cual nos sentimos cada vez más partícipes, en el sentido de que la educación es el aterrizaje local, es la mirada local, es la mirada al contexto, a la comunidad, en un marco de una apertura global al mundo, naturalmente. Y es la educación también política económica, porque la educación es, en definitiva, la que le permite al país tener las personas capacitadas y formadas para marcar la excelencia en lo que produce, en lo que exporta, en lo que puede destinar el Uruguay para mejorar su inserción en el mundo. Cuando hablamos tanto de inserción en el mundo, y está muy bien que el gobierno y los partidos políticos hablen de mejorar la calidad de inserción del Uruguay en el mundo, bueno, una pata ineludible de todo eso es mejorar la calidad de los recursos humanos, que van a permitir que el Uruguay se pueda insertar mejor en el mundo. Entonces, teniendo esos 5 elementos, educación con política ciudadana, política cultural, política social, política comunitaria y económica, EDUI 21 planteó una propuesta de cambio que tú bien señalabas, lo hicimos en el 2018, libro abierto, presentado en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento, con participación de múltiples sectores políticos, sociales, estaba repleto el Parlamento de gente de los más diversos credos, porque justamente EDUI 21 nació sobre la idea de que gente de diversidad de afiliaciones, tradiciones, sensibilidades, podíamos unirnos bajo un único objetivo, que era contribuir a transformar la educación. Y ahora voy un poco a lo que vos planteás. Entonces, ese objetivo tenía como dos o tres elementos. Un primer elemento es lo que vos señalabas, un elemento programático de contenidos, es hacer una propuesta de cambio integral. Más allá de los matices, más allá de las interpretaciones, si uno ve el Uruguay del año 85 a la fecha, acá ha habido 2 propuestas de cambio integral relevantes en términos de
su visión más integral de la educación. Una de ellas es EDU21. La otra fue la que hizo en su tiempo y hace muchos años el profesor Germán Rama. Sin duda, el Uruguay tuvo dos propuestas de reforma integral fuertes. Una la que lideró el profesor Rama, otra la que EDU21 planteó y que el gobierno actual toma algunos de esos aspectos en sus propuestas. Hay que ver cómo eso se plasma en la realidad después. Entonces, visto eso, EDU21 tenía el elemento programático, sin lugar a dudas, y tenía otro elemento que era fundamental, que era el elemento político. EDU21 no tuvo nunca una afiliación partidaria, pues no tenía sentido. Cada uno de nosotros, al pertenecer a EDU21, pertenecíamos a un colectivo que, sin renegar de nuestras condiciones, nuestras afiliaciones, sabíamos que EDU21 no nos convocaba por ser colorado, blanco, frentista o independista, sino por ser personas vocacionalmente comprometidas con la educación, o cabildistas, para que todos queden representados naturalmente. Entonces, ese elemento político para nosotros era, lo decía muy bien Fernando Filgueira, ustedes alguna vez lo han entrevistado. Fernando decía, tenemos que interpelar al sistema político para que suma la educación como política pública de largo aliento. Y bueno, eso fue EDU21. Fue interpelar al sistema político en un sentido positivo. Fue reunirnos con los candidatos, con los partidos, después con los candidatos a las elecciones internas, con los candidatos a la presidencia, y decirle, señores, aquí hay una propuesta de cambio, pero para que eso se plasme, ustedes tienen que acordar. EDU21 logró algunos avances importantes. Marcelo, no quiero hacer de EDU21 una cuestión de hacer propaganda de EDU21, pero EDU21 logró algunas cosas importantes. Logró, por ejemplo, que los partidos políticos tomaran algunos de los postulados fundamentales de EDU21 en sus plataformas electorales. Eso lo hizo en su totalidad el Partido Independiente, lo hizo en buena medida el Partido Nacional, el Partido Dorado, en menor medida el Frente Amplio o Cabildo Abierto. Pero ciertamente los partidos políticos tomaron el EDU21 como un referente, previo a la última elección nacional. Ahora, después de eso, cuando hubo que seguir tratando de lograr que ese acuerdo, que esa base de programática de EDU21 se plasmara en el gobierno, ahí nosotros seguimos insistiendo que era necesario un acuerdo político interpartidario. Era necesario que los partidos políticos se pusieran de acuerdo para 10, 15 años, porque si no se ponen de acuerdo no va a haber transformación educativa sostenible. Y eso implicó que efectivamente EDU21 tratara de lograr que el gobierno y la oposición se pusieran de acuerdo. Y no lo logramos. Bueno, eso iba. Buscamos por todos los medios, Marcelo. Nos reunimos con los partidos políticos, nos reunimos con el presidente que nos recibió siempre con el mayor de los entusiasmos y nos escuchó muchas veces y nos dijo, yo tomo el mensaje que ustedes me dicen, con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, quien lo conocemos hace mucho tiempo, con el profesor Robert Silva, con la oposición, con la comisión de diputados, de senadores, y no hay caso, no hay voluntad de lograr, y lo digo a título personal, sin meter a nadie, salvo mi persona. Yo creo que en el fondo, los partidos políticos les cuesta mucho acordar en cuestiones sustanciales. Y al igual que hoy tenemos una reforma en otras áreas que está un poco en veremos, más allá de lo que uno opine, en educación hay que ponerse de acuerdo sobre las bases. Es decir, más allá de que cada partido político legítimamente puja electoralmente y busca lograr tener el gobierno, eso es parte de la democracia y es absolutamente saludable. Pero la educación no puede ser rehén, no puede ser motín político, partidario. Sin duda. Y eso es lo que en EDU21 nosotros dimos hasta donde pudimos, pero después vimos que en realidad se escuchaban más entre ellos que EDU21. Cuando EDU21, en definitiva, hoy por hoy, vos tenés un debate muy crispado, entre el gobierno, los sindicatos, capaz que algunas fracciones políticas de oposición también, no lo sé, pero no tenés un interlocutor que sea independiente a unos a otros, que venga a decir, bueno, señores, sí, la transformación tiene estos temas positivos, pero faltaría esto, faltaría aquello, se podría hacer esto está muy bien. Eso falta. Eso tiene que venir del sector plural, tiene una sociedad que promueva el pensamiento crítico, creativo y plural desde fuera. Una sociedad no puede solamente ser la discusión de rencillas entre los partidos políticos. Tiene que haber sectores que le den aire a la sociedad civil, el debate de ideas. Y sin EDU21 hoy, podría ser EDU21 cualquier organización de la sociedad educativa. No hay debate, porque lo que hay es una crispación de unos y otros
como toda esta discusión de estos últimos días sobre los programas, sobre esto, sobre lo, todo esto es parte de una sociedad, parte de un sistema político que les cuesta mucho abrirse a que otros opinen. Perdón por la expresión. Está perfecto, Perti. Ahora, muchas cosas, ¿no? A raíz de lo que fue su respuesta. Usted dijo algo que en su momento a Juan Pedro Mir le costó el cargo, ¿verdad? De eso de, usted subrayó que es a título personal y usted hoy no está vinculado políticamente ni ocupa ningún cargo público, pero eso de decir, hoy no están dadas las condiciones, el sistema político no está alineado como para una reforma educativa, automáticamente Juan Pedro Mir, uno de los encargados supuestamente de cambiar el ADN de la educación, fue cesado por el presidente Tabaré Vázquez porque el presidente Vázquez en el 2014 había dicho vamos a cambiar el ADN de la educación y Juan Pedro Mir en una asamblea de docentes dijo a lo sumo le podremos hacer una transfusión, pero el ADN no lo vamos a poder cambiar porque no está alineado el sistema político, automáticamente lo rajaron. Tras cartón también, Fernando Filgueira, otro de los convocados para cambiar el ADN de la educación, dijo, doy un paso al costado. Y yo me detengo un poco en esto, porque usted en algún momento dijo, no hay un sistema educativo en Uruguay y por otro lado tenemos que a partir de la semana que viene empiece a aplicarse una reforma educativa. Yo recuerdo cuando Mujica asumió en el 2010 que dijo educación, educación y más educación, en el discurso del 1 de marzo del 2010, no se dio. Sí, era una frase que había usado, en su tiempo esa frase la había usado, que también priorizó mucho la educación a nivel internacional, el primer ministro inglés, Tony Blair, que decía educación, educación, educación. Todos tuvimos esa expectativa. Por eso digo, lo dijo Mujica en el 2010, lo dijo Tabaré Vázquez en el 2015. Muy valiente y muy endorsable, digo, por lo que lo dijo. Yo también me hice muchas ilusiones en aquel momento. Y Mujica convocó un acuerdo, el presidente Mujica convocó a un acuerdo político en educación, tuvo esa voluntad, que hay que reconocerla naturalmente, después el acuerdo se fue evaporando, pero a mí lo que me parece es que lo que tú decís, Marcelo, es que en definitiva, tú hablabas de Juan Pedro Mir y Fernando Figuera fueron los artífices de O21, los creadores fundamentales de O21 en su tiempo. Lo que sucede es que una sociedad como la uruguaya, o como cualquier otra, que le incomoda que se opine sobre los temas. Y que le incomode que siempre uno tiene que opinar si está de un lado o en otro. Si no estás con A, estás con B. Si estás con B, estás con A. No progresamos. Porque la transformación educativa que plantea NEP tiene cosas muy importantes y valientes, que nosotros en el 21 las dijimos. Y yo las puedo decir hoy perfectamente otra vez. Es decir, hay cosas fundamentales que plantea la transformación educativa, hay dos, por lo menos, que son cambios potencialmente revolucionarios. Uno es cambiar la forma de enseñar y aprender, siendo de un enfoque compartimentado en asignaturas y disciplinas que no están conectadas entre sí, a una formación basada en darle a los alumnos las herramientas para que respondan a problemas y a desafíos. Eso se llama en el mundo competencias, más allá de que la palabra les guste a uno a otros, pero cualquiera de nosotros responde en la vida a competencia. Tú, Marcelo, entrevistándome y yo entrevistado, respondemos a una situación. Ser competentes en poder llevar a cabo una entrevista que a la gente le guste. Si no lo hacemos, no somos competentes. Muy simple. Entonces, todos los días, a todo momento de la vida, en lo individual, en lo colectivo, en lo laboral, en cualquier orden de la vida, estamos enfrentados al desafío. Ahora, si el Uruguay decreta que no quiere una educación por desafío, lo peor de todo es que si hacemos eso, los jóvenes van a ser los más perjudicados y sobre todo los más vulnerables. Entonces yo creo que ahí la ANEP hizo un esfuerzo valiente, importante, que hay que marcarlo. Y el otro esfuerzo valiente que hizo la ANEP es el pensar una educación básica integral. Una educación básica que rompe, ¿te acuerdas, Marcelo? Hablamos de esto muchas veces. Sí. Que rompe ese divorcio entre primaria y media, siendo una educación de 9 grados, que es como pasa en el mundo, como pasa en Finlandia, como pasa en muchos países de Asia. Bueno, eso se empieza a aplicar este año. Este año. Pero para aplicar eso en perspectiva de largo aliento, todo el sistema político tiene que ponerse de acuerdo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando la directora de educación de Finlandia, de educación básica, la que tuvo que ver con esos 9 años que hablamos ahora, o sea, una educación que va de primero a 9º grado, para decirlo a los televidentes bien claro, primaria y los primeros 3 años de educación secundaria, o UTU, segundo de curse su hijo o hija, o menor. A Finlandia, cuando vino la directora de educación básica, la trajimos para que fuera al Parlamento, Ermeli Hallinen, les explicó a los parlamentarios de todos los partidos, porque todos lo recibieron con mucho beneplácito, todos los partidos. En aquel momento el gobierno era el gobierno del Frente Amplio y la actual coalición era la oposición. Uno y otros en los roles que la democracia
generalmente pone a unos y a otros y es saludable que así sea. En ese momento, la directora de Educación dijo, en Finlandia han pasado diferentes gobiernos, algunos más orientados hacia la socialdemocracia, otros más orientados hacia liberales o más conservadores, diferentes tenores. Pero nadie puso en cuestionamiento la idea, desde el año 60 a la fecha, de una educación básica de 9 años. Con lo cual, todos los partidos políticos que estuvieron en el gobierno, que fueron distintos, todos terminaron yendo en ese camino. Entonces, si el Uruguay va a poner hoy, y yo felicito, nos felicitamos a la valentía de la ANEP de pensar una educación básica integral y el Ministerio de apoyarla. Bueno, ¿cuál garantía tienen los padres que esa educación básica el próximo gobierno no la va a descontinuar? Si no es un acuerdo de decir, bueno, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, Cabildo Abierto, se ponen de acuerdo y decir, bueno, sí, mire, señores, vamos a discutir los ajustes de esa educación básica. Vamos a ver, capaz que yo pongo un énfasis acá, otro, pero nadie lo va a poner en cuestionamiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le da no solamente a los padres, Marcelo, a las madres, a los educadores, a los docentes? La verdad... Están muy complicados en cuanto a decir, les voy a confiar si después viene otro y lo cambia, ¿no? Entonces, por eso yo decía, pónganse las pilas en lo que es más importante y acuerden sobre cosas esenciales. Es muy difícil entender esto, la verdad, Operti. Me refiero a, es muy difícil entender cómo nos enfrascamos en discusiones sin salir adelante en las verdaderas reformas educativas, porque además usted, ya que menciona a esta figura de la educación en Finlandia, hemos escuchado al arco político uruguayo muchas veces llenarse la boca con países modelo, ejemplo de los indicadores educativos que tienen los países nórdicos, como por ejemplo Finlandia, y a la hora de hacer las cosas parece que escribimos para atrás, ¿no? Y usted dijo algo en febrero del 21 que yo digo, ¿te das cuenta que está a punto de cumplirse el plazo que dijo Perti? Y es tal cual. Usted dijo, tengo dudas de que al cabo de este gobierno, el actual, se haya transformado la educación. Tal como todo está planteado, no veo que vaya a haber un cambio de fondo. Y me temo que en 2024, a la vuelta de la esquina, estaremos discutiendo lo mismo. Estamos en el 23 y seguimos discutiendo lo mismo, aunque hay una reforma educativa que se implementa. Claro, una transformación curricular, que el presidente de la República le ha puesto una alta prioridad, me parece muy bueno, porque el presidente creo que tiene claro que el Uruguay tiene que cambiar de reformación. Lo ha hecho el ministro da Silveira y el profesor Robert Silva. Indudablemente, el efecto COVID tuvo, indudablemente, que postergó el inicio de la transformación, eso sin duda, y el Uruguay tuvo un manejo ejemplar de la pandemia reconocido internacionalmente. Pero lo que sucede es que para que esta transformación se pueda tener un decurso adecuado, es que prácticamente hay que blindarla. Es decir, si tú me preguntás hoy, ¿qué haríamos? Y blindar la transformación. Pero solamente podés blindar la transformación, y blindarla no significa que no pueda haber ajustes, si hay un acuerdo político detrás. Ahora, si todo va a ser discutir sobre la anécdota, sobre tal cosa, sobre el link de un programa, sobre aquello y lo otro, y no discutir sobre la esencia de lo que vamos a formar a nuevas generaciones para el futuro, estamos en el horno. Y yo creo que ahí, Marcelo, hay igual de responsabilidad a la oposición que al gobierno, a ambos. Sí, claro. Porque ambos no han logrado, no logran acordar sustancial. Y me permite decir, las transformaciones necesitan eso, porque yo te voy a dar un ejemplo histórico del Uruguay. Germán Rama hizo transformación. El profesor Rama fue, a algunos les gustará más o menos lo que dice, el propio presidente Mujica lo reconoció más adelante cuando dijo en su tono coloquial, el viejo tenía razón, la frase que utilizó. Lo de Rama fue en el año 96, ¿no? Para ubicarnos cronológicamente. Claro, y Rama, y después de 10 años dijo Mujica, con ese espíritu que él tiene y ese tono coloquial, el viejo tenía razón. Bueno, muchos de los que están con él no dirían lo mismo hoy tampoco. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente. Algunas cosas que hizo el profesor Rama fueron fundamentales. Como por ejemplo la escuela de tiempo completo, la expansión de la educación inicial. Eso se mantuvo en el tiempo como política de Estado. Y eso ha sido importante. Los diferentes gobiernos del Frente Amplio o del Partido Colorado, del Partido Nacional, mantuvieron la impronta de la educación inicial y la expansión de la educación. Y eso es una política de Estado. Ese es un ejemplo claro que Uruguay puede hacer política de Estado. También lo es las políticas de CAIF. También lo es la extensión de la escuela de tiempo completo, que fueron cosas que fueron creadas bajo la administración del profesor Rama. Sin embargo, otras que fueron muy importantes y claves, una Maldonado, que usted tiene ahí cerca, el Centro Regional de Profesores, de Maldonado, el CERP, o otras, fueron descontinuadas.
fueron descontinuadas. Y entonces lo que pasó es que cuando estamos apostando una formación docente de excelencia, vinieron otros gobiernos y dijeron, no, no vamos a seguir esto, vamos a volver a lo anterior. Uruguay tiene una tendencia, y en la educación media pasó lo mismo. Refundar todo. Pasó lo mismo. Sí, vuelve atrás. Además, yo le diría a los políticos y a los técnicos que trabajan en los partidos, con los cuales hay gente de altísimo nivel en cada partido, que el peor error que pueden hacer cualquier partido político es decir a la gente que van a volver a la prepandemia, porque la prepandemia no existe más. Y si el Uruguay vuelve a la educación prepandemia, no es que estemos en horror, estamos liquidados. No hay ninguna posibilidad de desarrollo. Entonces, hagámoslo claro. Digámosle a la gente que sin un acuerdo político sustancial, y es una lástima, porque yo creo que la ANEP está haciendo esfuerzos importantes en formación, en tratar de cambiar la educación. Hay un equipo técnico de excelencia. Yo vi la foto recién que tú mostrabas y seguramente la entrevistaste a la doctora Adriana Aristimuño. Adriana Aristimuño es una referencia en educación a nivel internacional, es una persona de primer nivel. Hay gente de nivel. Lo que sucede es que nuestra política, nuestra calidad de democracia en partidos políticos está en un debe muy grande. Porque además en Uruguay, a veces, tenemos la tendencia, Marcelo, a decir, bueno, Uruguay tiene cosas magníficas, como por ejemplo, que a nivel internacional han sido reconocidas. Voy a dar un ejemplo en educación. Tenemos que ir redondeando, Perti. No hay país en el mundo que tú vas en América Latina, por ejemplo, que no te hablan de Ceibal como una maravilla. Nosotros ahora, por ejemplo, en el marco del trabajo de la Universidad Católica y la UNESCO, vamos a traer en julio ministro de Educación de África al Uruguay para que vean cómo funciona el Plan Ceibal para hacer una política de expansión tecnológica de la educación en África similar a la que hizo Ceibal en Uruguay. Esas son cosas magníficas. Y si podemos hacer un Ceibal, también podemos hacer un Ceibal, porque hubo un presidente, el presidente Vázquez, que dijo, yo quiero hacer esto, y para hacer esto no lo puedo hacer dentro del sistema educativo, pues si lo hago dentro del sistema educativo no va a funcionar. Sin duda. Y lo hizo. Operti, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Quedan varios temas, obviamente. Esto de la educación es un tema muy vasto. ¿Qué me iba a decir? Nos tomamos un café la próxima. Bueno. Nos tomamos un café y charlamos largo y tendido. Sabemos que se está por ir de viaje, le deseamos lo mejor. Y bueno, a su regreso coordinaremos para que nos haga una visita aquí en el estudio y poder charlar más extensamente. Con mucho gusto, yo me estoy instalando, como te decía, mucho en la comunidad fernandina. Estamos haciendo un progresivo traslado de Montevideo a Maldonado, así que con mucho gusto tener estos espacios para debatir ideas. Así que quiero volver al principio. Periodistas como el caso tuyo pueden marcar la diferencia mucho más de lo que uno es consciente a veces. Gracias. Muchas gracias. Me alientan mucho sus palabras. Que pase muy bien, Operti. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, luego. Chao. Gracias. Chao. Señores y señores, tenemos que hacer una pausa rápidamente. 12:11, ya venimos.